Estudio bíblico. Hoy estaremos recordando un personaje bíblico, el profeta Samuel, una vida consagrada para Dios. Espero este estudio bíblico sea de gran bendición para tu vida. Te saluda con mucho cariño, Hugo Martínez. ¿Qué podemos aprender de la vida de Samuel? Samuel, cuyo nombre significa nombre de Dios, fue dedicado a Dios por su madre Ana como parte de una promesa que hizo antes de que naciera. La referencia la encontramos en 1 de Samuel capítulo 1, verso 11. Ana había sido estéril y oró con tanto fervor por un hijo que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Dios le concedió a Ana su petición y, fiel a su promesa, Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor. Hoy en el espacio Aprendiendo de Samuel con nosotros. Después que Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 4 años de edad, fue llevado al tabernáculo a servir a las órdenes del sacerdote Elí. Incluso de niño, a Samuel se le dio su propia túnica, una prenda normalmente reservada para un sacerdote cuando ministraba delante del Señor en el tabernáculo de reunión en Silo. Allí es donde estaba el arca de Dios. Tradicionalmente, los hijos del sacerdote heredarían el ministerio del padre. Sin embargo, los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran impíos, ya que eran inmorales y menospreciaban las ofrendas del Señor. Mientras tanto, Samuel continuó creciendo en estatura y en gracia para con el Señor y con los hombres. En una época en la que los profetas y las profecías y visiones también escaseaban, Samuel escuchó lo que en un principio creyó que era la voz de Elí que lo estaba llamando durante la noche. Aunque el joven Samuel ministraba en el tabernáculo, todavía no conocía al Señor, y la palabra del Señor no le había sido revelada. Las primeras 3 veces que el Señor llamó a Samuel, el muchacho le respondió a Elí. Elí entonces comprendió lo que estaba ocurriendo y le instruyó a Samuel que respondiera al Señor si llamaba de nuevo. Entonces, dice uno de los pasajes de 1 de Samuel, vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dios le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera a Elí. Al día siguiente Samuel dio su primer paso de fe diciéndole a Elí todo, aunque el mensaje era una mala noticia para Elí y también para su familia. Elí respondió con aceptación. La credibilidad de Samuel como profeta se esparció por todo Israel y Dios continuó revelando su palabra a su pueblo a través del profeta Samuel. Los filisteos, eternos enemigos de Israel, atacaron al pueblo de Dios. Los hijos de Elí murieron en la batalla y el arca del pacto fue capturada y llevada a Filistea. Al escuchar la noticia de la muerte de sus hijos, Elí también murió. Después de varios meses, los filisteos retornaron el arca a Israel, donde permaneció en Kiriat Jearim durante más de 20 años. Cuando los israelitas clamaron a Dios por ayuda contra los opresores filisteos, Samuel les instruyó a liberarse de los falsos dioses que habían estado adorando. Con este liderazgo de Samuel y por el poder de Dios, pudieron derrotar a los filisteos y hubo un momento de paz entre ellos. Samuel fue reconocido como el juez de todo Israel. Al igual que los hijos de Elí, los 2 hijos de Samuel, Joel y Abías, pecaron delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtiendo la justicia. Samuel había nombrado a sus hijos como jueces, pero los ancianos de Israel le dijeron a Samuel que, ya que él estaba demasiado viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, querían que Samuel nombrara un rey para gobernarlos. La reacción inicial de Samuel a su petición le produjeron un gran disgusto y él oró a Dios al respecto. Dios le dijo a Samuel, ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios le dijo a Samuel que escuchara la petición del pueblo, pero les advirtió sobre la forma cómo les trataría el rey que reinaría sobre ellos. Con el tiempo, Saúl de la tribu de Benjamín fue ungido por Samuel como el primer rey de Israel. Aún así, Samuel pidió a Dios una señal para mostrar a los israelitas la maldad de elegir a un rey terrenal que reemplazara a su verdadero Dios.
Después de un tiempo, Samuel supo que Saúl había sido rechazado por Dios para dirigir a su pueblo a causa de la desobediencia de Saúl. Todos conocemos los siguientes pasajes. Samuel inmediatamente advirtió a Saúl de que Dios ya había buscado un sustituto para él. Y después que Saúl siguió desobedeciendo, Samuel lo denunció como rey. Samuel regresó a casa para nunca estar al lado del rey Saúl. Aunque, como dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 15, verso 35, aún así, Samuel lloraba por Saúl. Dios le dijo a Samuel que eligiera otro rey de la familia de Isaí. Y Samuel ungió a David, el hijo menor de Isaí. Samuel murió antes de que David fuera hecho rey, aunque se juntó todo Israel y lo lloraron. 1 de Samuel capítulo 25, versículo 1. La vida de Samuel fue fundamental en la historia de Israel. Él era un profeta, ungió a los 2 primeros reyes de Israel y fue el último en la línea de los jueces de Israel, considerado por muchos como el mejor juez. Samuel se menciona junto con Moisés y Aarón como hombres que clamaron a Dios y él le respondía. Luego, en la historia de Israel, cuando los israelitas estaban viviendo la desobediencia a Dios, el Señor declaró que habían sido desechados, incluso sin Moisés y Samuel, 2 de los 2 más grandes intercesores de Israel que lo defendían. Esto es una clara indicación del poder de la oración de Samuel. Y hay mucho que aprender de la vida de Samuel. En particular vemos la soberanía de Dios en Israel, sin importar a quién había elegido el pueblo para que reinara sobre ellos. Podemos permitir que otras cosas o otras personas ocupen el trono de nuestro corazón. Sin embargo, Dios siempre seguirá siendo soberano y nunca aceptará que se usurpe su autoridad en las vidas de sus sirvientes. Podemos imaginarnos que fue desalentador para el joven Samuel dar un relato honesto de su primera visión a Elí. Sin embargo, parece que incluso desde una edad joven, la lealtad absoluta de Samuel era para Dios en primer lugar. Puede haber momentos en que nos sintamos intimidados por aquellos que están en autoridad, pero como Samuel lo demostró más de una vez, es Dios quien debe permanecer como esa primera prioridad. Y el mundo puede nos puede mirar con cinismo cuando seguimos firmes en nuestra fe, pero sin embargo podemos estar seguros de que Dios va a reivindicar a quienes han permanecido fieles a su palabra. Aunque Samuel tuvo profundas reservas al permitir que el pueblo tuviera un rey, él se apresuró a consultar a Dios al respecto y acató su decisión. Y muchos de nosotros podemos consultar a Dios acerca de las decisiones importantes en nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar el consejo? Aceptarlo y acatarlo, especialmente cuando parece que eso va en contra de nuestros propios deseos. Incluso cuando una autoridad nos da una palabra o nos da un consejo que sabe que va a ser lo mejor para nosotros y nosotros sabemos que lo que vamos a hacer nosotros está mal y aún así no valoramos o no acatamos el consejo de la autoridad. Los líderes en particular, del ejemplo de Samuel, pueden aprender acerca del poder que tuvo de su derecha de relación con Dios. Samuel fue un gran hombre de oración, y por esa causa su pueblo lo respetó. Aunque Samuel era consciente de la maldad en la vida de Saúl, él nunca dejó de orar ni de llorar por él. De hecho, Samuel describió como un pecado el no orar por las personas bajo su cuidado. Quizás demasiado rápido. Podemos juzgar a un hermano por encima de la restauración cuando lo vemos caer en el pecado. Ciertamente los planes de Dios para cada individuo van a suceder, pero nunca deberían impedirnos que sigamos orando y cuidando de aquellos que son débiles en la fe. El tema principal a lo largo de la vida de Samuel es que solo Dios debe recibir la gloria y el honor. Después de convertir a sus hijos en jueces, debió haber sido muy triste para Samuel el saber que ya no eran aptos para dirigir. Cuando le consultó a Dios acerca de la petición del pueblo para tener un rey, no se dijo nada en defensa de sus hijos. Samuel fue obediente a las instrucciones de Dios para darle al pueblo lo que querían. ¿Querían un rey? Iban a tener un rey no conforme a Dios, sino conforme al pueblo. Un versículo clave en la vida de Samuel relata sus palabras al rey Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor?
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Samuel nos habla de un sistema diferente, un despertar, un cambio en el cual la voz de Dios se escucha para traer cosas nuevas a su iglesia. Si Dios te habla, no endurezcas tu corazón, no te tapes los oídos, escucha lo que Dios tiene que decirte. El otro día nos compartían en la iglesia sobre esto, sobre la vida de Samuel y el escuchar la palabra de Dios. Uno de los pastores nos compartía justamente sobre la vida de Samuel. En estos tiempos, Dios está trayendo un avivamiento para los que tienen el oído para oír. El principio de lo nuevo solamente va a existir cuando escuchamos la voz de Dios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva y pronto surgirá. No la conoceréis otra vez. Os haré un camino en el desierto y un río en el sequedal. El Señor estaba diciendo a su pueblo, olvida lo que queda atrás para que tengas capacidad de recibir lo nuevo. No se echa vino en odres viejos, sino se echa vino en odres nuevos. Cuando hablamos de un sistema no hablamos de algo que no funciona. Elí tuvo su tiempo en el actual y fue usado como instrumento de Dios para el pueblo. Y Elí era un hombre que escuchó la voz de Dios en un tiempo. Y durante ese tiempo el pueblo tuvo voz de Dios. Pero en el momento en que dejaron de oír su voz, se produjo ese ambiente de confusión. Y la confusión es producto de haber perdido la sensibilidad para oír la voz de Dios y el pueblo está escuchando voz de hombres, porque los ministros hoy en día también. Y es importante presentarnos delante de Dios y esperar algo nuevo para eso. Y eso es necesario. Y para que eso suceda, para que el Señor nos hable, para que podamos escuchar la voz de Dios, es necesario apartarse de lo viejo. Y Dios es un Dios de cambios. Dios no cambia en su carácter, no cambia en su naturaleza ni en su verdad, pero cambia a través de los tiempos para poder ejercitar una influencia en nosotros. Somos llamados a caminar con Él, con su guía, con el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad. Elí no oía la voz de Dios, pero entendía. Y Samuel la oía, pero no lo entendía. Se necesitó que ambos practicaran, hablaran entre ellos para que en Samuel pudiera darse un cambio. Pareciera que estamos atacando un sistema viejo, pero no. Lo de atrás, lo pasado, tuvo su funcionalidad y uno puede ser fiel a lo que va si no reconoce de dónde ha venido. Y era necesario para Samuel que hubiera un Elí que le explicara ese llamado. Elí, ¿me has llamado? Aquí estoy. No, yo no te he llamado. Samuel sabía muy bien que si Elí iba a morir y que él debía esperar a que Dios lo quitara para actuar, Samuel debía crecer, conocer de Dios, tener una relación personal con Él. No le correspondía a él cambiar el sistema ni eliminar a Elí, sino a Dios. Y no podemos atacar a los Elís, a esas personas de autoridad que Dios pone, sino esperar que el Señor haga algo nuevo. Y Él se va a encargar de quitar a los Elís, de quitar y poner a nuevas personas que tienen una visión nueva, una visión del reino de los cielos. Y Dios no está buscando bocas, sino oídos. Y está buscando personas también que prediquen la palabra. Para que Dios haga algo a través de nosotros, debemos escuchar su llamado. Si estamos andando en pecado, reconocer nuestra falta, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y algunas personas piensan que Dios solo llama a los adultos, y eso es un error. Es por eso que la historia de Samuel nos puede gustar a más de uno. Samuel era joven cuando Dios lo llamó, y Dios sabe tu nombre, tal como sabía el nombre de Samuel. Y Dios ahora llama a niños y a niñas diciendo, ven, sígueme. Si eres padre, si eres madre, instruye a tu hijo en los caminos del Señor. Y cuando crezca, como dice la palabra, no se apartará de ellos. Aprendiendo de Samuel, el espacio que te presentamos hoy aquí en Amigos en Radio Solidaria. Si en algo no me he explicado bien, si en algo he fallado,
Si he dicho alguna palabra que no tenía que decir, yo te invito a que me corrijas a través de un comentario. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, envíanos un WhatsApp y participa con nosotros. Hoy, aprendiendo de Samuel.